Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Abraham Villedas y les doy la bienvenida a este programa México en el Corazón. Esta noche vamos a hablar de un proyecto que inició con Antonio López de Santa Anna, la idea de generar un monumento como homenaje a los héroes de la independencia y que después fue retomada por Maximiliano, pero que al final de cuentas no se pudo sino concretar en tiempos del general Porfirio Díaz. Bienvenidos, vamos a platicar de la columna del Ángel de la Independencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por seguir con México en el Corazón. Ahora, pues con esta nueva idea, partiendo de un canal de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, soy Abraham Villedas. Los invito a conocer algo de historia. Y como ya les dije en la introducción, vamos a hablar en esta ocasión de la columna de la Independencia. Este monumento que se encuentra a mis espaldas y que de alguna forma es uno de los elementos, de los monumentos, de los objetos más importantes que nosotros encontramos dentro del imaginario de la Ciudad de México. Es parte de la identidad chilanga, podríamos entenderlo así. Y bueno, este monumento también se lo debemos a uno de los principales personajes de la historia de México, como lo fue el general Don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Un personaje de agridulce memoria, un personaje que para muchos es un gran héroe, para otros es un gran villano. Lo cierto es que nosotros tendríamos que hacer un gran trabajo histórico de reescritura de la historia para comprender mejor el proceso histórico y el contexto de Don Porfirio Díaz. Pero bueno, lo importante de la columna de la Independencia es quizá también su pasado. Fue en el último periodo de gobierno del presidente Antonio López de Santa Anna. Este personaje gobernaría México por última vez entre 1853 y 1854. En aquel entonces es cuando Santa Anna quiso tener una columna, un monumento, un algo que recordara a los héroes de la independencia. En aquel entonces Santa Anna mandó a colocar las bases de aquel monumento. ¿En dónde? Obviamente en la plaza principal de la ciudad, en la Plaza de Armas o en la Plaza de la Constitución, como le conocemos popularmente. Bueno, ahora le llamamos Zócalo. Y de ahí, directamente del monumento de Santa Anna, viene el apodo, el nombre de Zócalo. ¿Por qué razón? Bueno, lo único que se construyó de aquel monumento fue la base, aquello que arquitectónicamente nosotros conocemos como Zócalo. La gente comúnmente le empezó a llamar a aquella plaza el Zócalo y es así como nosotros lo conocemos en la actualidad. Al final de cuentas, ese monumento no se llevó a cabo. A Antonio López de Santa Anna le faltó mucho tiempo para terminarlo y después se retomó ese proyecto en tiempos del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano de Habsburgo. Hay que recordar que es a Maximiliano a quien le debemos, por ejemplo, un primer grito de independencia, una primer arenga a los héroes de la independencia, una noche de septiembre en Dolores Hidalgo. Fue el emperador Maximiliano quien empezó a dotar a México de una nueva identidad en torno a los héroes que habían logrado la independencia. Y bueno, él quiso también tener su monumento a los héroes independentistas, pero no se lograría. Ese monumento tan anhelado lo lograría crear Porfirio Díaz, pero hasta 1902 fue cuando él puso aquella primer piedra. Una mañana, exactamente en este lugar, le mandaron a hacer una cuchara de albañil, obviamente de plata, una pequeña cubeta también de plata y junto con un cofre lleno de fotografías, de monedas de plata e inclusive el título profesional del arquitecto Antonio Rivas Mercado, el encargado del proyecto, se depositó acá. En aquel 1902, Porfirio Díaz colocó esa primer piedra. Bien, vamos a caminar para mirar desde otro ángulo esta columna. Venga. Obviamente no había mejor lugar para colocar una glorieta en honor a la independencia, a los héroes de la independencia, que el célebre Paseo de la Reforma.
Esta avenida, que es una herencia propiamente del imperio de Maximiliano, esto que fuera conocido en otros tiempos como el Paseo de la Emperatriz y que sirvió durante algún tiempo para comunicar el castillo de Chapultepec con el Palacio de México, ahora llamado Palacio Nacional. Bueno, pues es aquí donde se eligió colocar esta columna. Decíamos, la primera piedra colocada en 1902. El ganador de aquel proyecto para realizarlo fue el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Célebre para ustedes, porque lo recordarán que hemos hablado sobre todo de su hija, Antonieta Rivas Mercado, una de las mujeres más interesantes del siglo XX, interesante en el ámbito cultural, en el ámbito político y sobre todo también en el ámbito económico para la artisteada en México. Pues bien, Rivas Mercado ganó el concurso, ganó la idea para realizar este monumento. Empezaron los trabajos y se llevó a cabo una gran cimentación en este lugar. Hay que recordar que el suelo lacustre de la Ciudad de México nos lleva a que constantemente estamos padeciendo de inundaciones en el terreno. Desafortunadamente para la columna de la Independencia, esta no fue una excepción. Apenas habían pasado 4 años de iniciado el proyecto, ya se había hecho la basificación, ya se había colocado el zócalo, ya se estaba levantando la columna, cuando en 1906 Antonio Rivas Mercado se dio cuenta que este monumento se estaba ladeando y la inclinación era tanta que ponía en riesgo básicamente toda la estructura. Así que con todo y los corajes del general Porfirio Díaz, la columna de la Independencia tuvo que derribarse, tuvo que desmontarse literalmente la piedra de cantera que ya se había colocado y se llevó a cabo una recimentación de este inmueble. Al final de cuentas todo avanzó conforme se tuvo una buena segunda idea, tal grado que se llegó a la inauguración el 16 de septiembre de 1910. Aquello que remata la columna de la Independencia, comúnmente nosotros le llamamos el ángel. Sin embargo, la estructura que nosotros tenemos allá arriba, la escultura que tenemos arriba, obviamente no es un ángel. Es una representación de una mujer alada. El nombre correcto, el nombre real debería de ser Victoria Alada o la columna de la Victoria Alada. Es una representación de la diosa griega Nike, la diosa de la victoria, la diosa del triunfo. Ustedes recordarán algunas imágenes de Atenea. La representación escultórica de Atenea muestra en su palma extendida una mujer con alas. Esa es Nike. Nike es la que está allá arriba en la columna de la Independencia. En una mano sostiene una corona de laureles en símbolo de gloria, de triunfo, de victoria. En la otra mano, cadenas rotas como símbolo de la abolición de la esclavitud. Esta escultura fue diseñada por el señor Enrique Alciati. Pesa alrededor de 7 toneladas y mide 4 metros de altura. Está hecha en bronce, pero recubierta con oro de 24 quilates. Ahora, que obviamente el que tenemos acá no es el original, porque el primer ángel de la Independencia, la primera Victoria Alada, cayó de su pedestal la noche del terremoto de 1957. Pero de eso platicamos ahorita. Enrique Alciati no solamente diseñó la escultura que remata la columna, Nike, también se encargó de diseñar las esculturas que tenemos en la parte baja de este monumento. Desde esta perspectiva nosotros alcanzamos a mirar un conjunto de esculturas blancas. Exactamente en la parte central, enarbolando una bandera nacional, se encuentra la presencia de Miguel Hidalgo y Costilla. A sus pies, 2 mujeres. Una sostiene una pluma y un libro, es la historia. La otra, entregándole una rama de laurel, es la patria. Flanqueando a don Miguel Hidalgo y Costilla se encuentran José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero. Del otro lado del monumento, diríamos a las espaldas, de acuerdo a la perspectiva que nosotros tenemos, se encuentran Francisco Javier Mina y Nicolás Bravo. A estos héroes de la Independencia que están presentes se les suma una escultura casi escondida, perdida en el tiempo y en la memoria. Dentro de la columna, exactamente donde está una flama motiva a aquellos héroes de la Independencia, se encuentra Guillén de Lampart, un personaje de origen irlandés que en 1640 llegó a la Nueva España con ideas claras de acabar, de abolir la esclavitud en estas tierras.
trató de hacer una rebelión con negros. Fue encarcelado por el Tribunal del Santo Oficio en 1650 y posteriormente fue quemado en la hoguera. Técnicamente se había vuelto loco en las cárceles secretas de la Inquisición de esta Nueva España. La noche del 28 de junio de 1957, un fuerte sismo sacudió a la Ciudad de México. Aquel terremoto de la ciudad vino a terminar con uno de sus más importantes símbolos, la Victoria alada. El ángel de la Independencia cayó por tierra. Aquella escultura de tantas toneladas, aquella escultura de 4 metros de altura, cayó a los pies de su columna. Prácticamente la cabeza se destrozó. Prácticamente el cuerpo del ángel se perdió por completo. Se tuvo la necesidad de rescatar esta escultura. De aquella escultura original solamente nos queda en la actualidad una pierna y un brazo. Todo lo demás fue reconstruido. Hay quienes piensan que inclusive después de aquella situación todo el oro había sido suplantado por algún otro material. Esa anécdota se encargó de difundirla David Alfaro Siqueiros. Sin embargo, después de las remodelaciones que sufrió esta Victoria alada en el 2010, podemos nosotros asegurar ahora que este ángel de la Independencia sigue siendo recubierto completamente de oro de 24 quilates. Solamente recubierto. Todo lo demás, todo su interior es de bronce. Y bueno, ahora que recuerdo el bronce y ahora que recuerdo el sismo del 57, algo curioso sucedió en aquella ocasión. Porque cuando los curiosos se acercaron a mirar la cabeza del ángel técnicamente destrozada, se encontraron con una carta al interior de la cabeza de este ángel. Una carta de amor. El maestro fundidor de la Victoria alada había escrito una carta para su novia. Bueno, no era su novia, de hecho lo habían mandado al cuerno. Lo habían cortado, lo habían terminado, le habían dado sus calabazas y entonces él escribió una carta de desamor para su amada. Por la pena, porque uno muchas veces pues no se atreve a decir lo que siente con el corazón, ni siquiera con palabras escritas, decidió agarrar su carta y meterla en la cabeza de la columna alada. Ahí permaneció durante mucho tiempo, hasta que fue descubierta gracias a aquel sismo del 57. Obviamente que los medios de comunicación se hicieron cargo de difundir aquella carta y aquella mujer todavía vivía. La pareja ya prácticamente rondaba los 80 años y todavía volvieron a encontrarse. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Bueno, pues eso es un ejemplo. Con aquellos enamorados de la carta de la cabeza del ángel. Hay algunas personas que niegan esa anécdota, pero aquellos que sean románticos seguramente que les gustará creer que desde 1910, cuando se inauguró el ángel, había una carta de amor escondida allá arriba. Claro, algunos pensarán que son mejores otros amores. Por ejemplo, cuando gana la selección mexicana de fútbol un partido en el mundial y todos vienen a celebrar a este lugar. Eso de hecho fue una tradición que nació hasta el mundial de 1986. Fue en aquel entonces cuando se popularizó que el ángel de la Independencia fuera básicamente el lugar de regocijo para la cultura popular mexicana. Desde entonces cualquier partido que gane la selección mexicana de fútbol, sobre todo en un mundial, cualquier partido importante, será en este lugar donde la gente venga a celebrar. Ahora nos encontramos un poco alejados de la columna de la Independencia. A mis espaldas alcanzamos a mirar la parte trasera, el respaldo de una de las bancas de cantera que rodean la glorieta de la columna de la Independencia. No son las únicas bancas de cantera que hay sobre Paseo de la Reforma, encontramos más. La idea es que cuando se realizó una de las remodelaciones a la Alameda Central, en tiempos de Porfirio Díaz, cuando la modernidad estaba llegando a la Ciudad de México, las bancas de la Alameda, que eran de cantera, tuvieron que ser sustituidas por algunas de hierro, de fierro. Bueno, pues aquellas bancas que estaban en la Alameda vinieron a parar exactamente aquí, a lo largo del Paseo de la Reforma. Y son las que encontramos nosotros exactamente en este punto. Y bueno, en este momento también quiero decirles a ustedes que México en el Corazón agradece mucho a nuestras amigas Erika y Silvia de Plumbago, que nos mandaron este pequeño adorno, este pequeño
Botonier para darle un toque de distinción a la presentación del programa. Les invitamos a que sigan sus redes sociales. Ellas van a aparecer aquí, bueno, ellas no, Silvia y Erika. Las redes sociales van a aparecer aquí abajito en la pantalla para que sigan la página, para que les den un like, para que se inscriban a sus cursos, a veces de arte en las flores, a veces de la historia, del diseño de interiores y de muchas cosas. Métanse a la página, ahí también México en el Corazón estará participando con algunas charlas en torno a las flores a lo largo de la historia. Entonces, muchas gracias a Plumbago, muchas gracias a ustedes y denles un like. Si nosotros quisiéramos definir un estilo arquitectónico para encontrarle cabida a la columna de la Independencia, tendríamos que hablar del Art Deco. Este estilo arquitectónico que empieza a hacerse célebre a nivel mundial en la última década del siglo XIX y que técnicamente se extiende hasta mediados del siglo XX. El señor Rivas Mercado, Antonio Rivas Mercado, diseñó en Art Deco este monumento, pero además también le dio una gran armonización con presencia de esculturas del tipo griego, del tipo clásico. Por ejemplo, en la parte de la base de la escultura, ustedes alcanzan a mirar una serie de tambos negros. Bueno, los tambos negros no tienen nada que ver con la escultura. Hay que recordar que se encuentra en un pequeño mantenimiento. Pero en negro están un par de... bueno, desde esta perspectiva alcanzamos a mirar una escultura de una persona que sostiene en la mano izquierda un pergamino, en la mano derecha una especie de bastón de mando. Bueno, alrededor de la columna de la Independencia nosotros podemos mirar esas 4 esculturas que representan a la ley, a la justicia, a la guerra y a la paz. Estas esculturas rodean lo que es en la actualidad un mausoleo, porque allá adentro, desde 1925, se encuentran descansando los restos de los héroes de la Independencia. Personajes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Leona Vicario, se encuentran depositados sus restos allá. En el 2010, para los festejos del llamado Bicentenario de la Independencia, que actualmente sabemos que de Bicentenario no tenía absolutamente nada, porque en el 2010 México no celebraba más que 200 años de la iniciación de la Guerra de Independencia, pero no 200 años de independencia, algo completamente distinto. Bueno, para aquel entonces el presidente Felipe Calderón ordenó que los restos de los héroes fueran sacados, fueran limpiados e inclusive también fueran analizados para dar certeza de que los restos realmente pertenecían a los héroes de la Independencia. Después de hacer un estudio, se encontró que dentro de los huesos que estaban acá reunidos, pues no faltaba alguno que fuera de res, alguno que fuera de pollo y alguno que otro de cocodrilo. Es decir, adentro teníamos de todo menos héroes de la Independencia. No obstante eso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia les dio su limpiadita, los reunió, los que realmente eran huesos humanos, y los volvió a depositar en esta columna. Y se depositaron aquellos restos el 16 de septiembre del 2010. Quizá de todos los héroes de la Independencia, el que tenga un mejor mausoleo es Agustín de Iturbide. De él podemos decir que sus restos descansan plácidamente a sus anchas, sin estarse peleando con otros, en la Catedral Metropolitana, allá en la capilla que fuera de San Felipe de Jesús. Bueno, no que fuera, que sigue siendo de San Felipe de Jesús, el protomártir mexicano. Ahí están los restos del emperador, del primer emperador de México, don Agustín de Iturbide. Ahí está colocado el trono en el que él fuera coronado, además de una bandera del ejército de las 3 garantías. Y junto a él, el corazón de uno de sus grandes compañeros de armas, de letras, de guerra, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante. Así como Agustín de Iturbide tenía a su amigo que le soplaba las respuestas cuando no se acordaba, pues también Abraham Villegas trajo a Alejandro Romo para que le sople las respuestas. Entonces, Anastasio Bustamante, cuando se murió, cual leyenda novohispana, quiso que le sacaran el corazón, lo embalsamaran y lo pusieran junto a Agustín de Iturbide. Y allá, en la catedral, allá descansan. Y bueno,
Pues en esta columna de la Independencia descansan junto, cráneo a cráneo, las cabezas, bueno, pues lo que queda de las cabezas de Miguel Hidalgo y de Ignacio Allende. Es curioso, porque en la columna descansan personajes que en vida, pues si no se odiaron, por lo menos sí se caían bastante gordos. Hay que recordar que Miguel Hidalgo e Ignacio Allende terminaron más peleados que Viruta y Capulina o Abraham y Rodrigo Machuca. Fue algo completamente complicada la pelea entre estos dos personajes. Sin embargo, pues ellos están guardados ahí adentro y disfrutan lo mismo que ustedes en este momento de los claxonazos de los carros que pasan a lo largo de este paseo de la Reforma. Como ustedes pueden apreciar, si miraran una imagen, bueno, se las vamos a pasar. Ahorita aquí va a aparecer una imagen del Ángel de la Independencia cuando fue inaugurado. Van a poder apreciar la cantidad de escalones que hay en la parte de la base. Hay que recordar que se llevó a cabo una gran cimentación de esta obra, una cimentación a partir de pilotes. Eso ha ocasionado que básicamente la columna, el monumento, no se hunda a la par de la Ciudad de México. Técnicamente lo que se ha ido hundiendo son los alrededores del monumento a la Independencia. Por eso es que si comparamos una foto de la inauguración con una foto actual, nosotros podemos mirar que ha ido creciendo la cantidad de escalones en la base de este monumento. Bueno, pues este monumento además también forma parte de lo que engalana al Paseo de la Reforma. Recordarán ustedes al historiador de gran memoria, Francisco Sosa. Francisco Sosa, que aquellos que paseamos por Coyoacán siempre lo hemos de recordar. Fue don Francisco Sosa el creador de la idea de que a lo largo del Paseo de la Reforma, para acompañar las glorietas, existieran además también algunos personajes fundidos en bronce a manera de esculturas para engalanar esta avenida. Algo que le gustó al presidente Porfirio Díaz y algo que solventó económicamente el señor secretario de Hacienda, José Ips Limantur. Bueno, este Paseo de la Reforma se engalana hoy en día con más glorietas, pero sin lugar a dudas la más importante es esta, la glorieta del Ángel, la Victoria Alada, la columna de la Independencia, rasgo de identidad para los mexicanos, pero además también fuente de manifestaciones, de marchas, porque al final de cuentas los monumentos, y sobre todo los monumentos históricos, sirven para dar testimonio, para pelear por la justicia, para pelear por la paz. Por eso, actualmente nosotros encontramos este monumento así, en restauración. Hay que recordar que en una marcha feminista sufrió algunas pintas, algunas rayaduras. Para muchos de nosotros puede ser un gran enfado y enojo y encono en contra de un gran monumento histórico. Pero ya lo digo, los monumentos deben servir para tener voz, y una voz de justicia y una voz de libertad. Una voz de justicia y de libertad que hoy en día claman muchas de las mujeres en el territorio mexicano. En fin, dense una vuelta próximamente, cuando acabe toda la situación de la pandemia. Dense una vuelta a este Ángel de la Independencia. Yo soy Abraham Villedas y a nombre de México en el Corazón, a nombre de Hola TV, les damos las gracias por seguir esta transmisión. Les invitamos a suscribirse al canal de México en el Corazón en YouTube. Les invitamos a suscribirse al canal de Hola TV en YouTube. Les invitamos a seguir las publicaciones de nuestra página en Facebook. Y sobre todo también quiero agradecer mucho nuevamente a Erika y a Silvia de Plumbago por el adorno floral, y les invito a ustedes también a seguirlas a ellas en sus redes sociales. Campanitas para que les lleguen nuestras notificaciones, y sobre todo no dejen de seguir a México en el Corazón. México que es historia, México que es arte, México que es cultura, gente y sobre todo mucho, pero mucho corazón. Soy Abraham Villedas. Muchas gracias a Lorena, muchas gracias a Oralia que han producido esta tarde. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en México en el Corazón. Hasta luego.